Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. La Dirección General de Tráfico nos ha informado de que a lo largo de las semanas de octubre, que va desde el 7 al 13, los agentes denunciaron a 3.687 usuarios por usar el móvil mientras conducían. Hechas las cuentas y las comparaciones, el resultado es que han aumentado en un 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. Se deduce de esta noticia que lo de usar el móvil continúa su ascenso imparable y, consecuentemente, las posibilidades de que aumenten también los accidentes. Lo extraño es que, siendo conscientes de que el número de accidentes y de fallecidos por esta causa aumenta paralelamente a su utilización, se sigue haciendo. Extraña también que actualmente, rodeados como estamos de todo tipo de elementos que nos facilitan la vida, sean muchos los que siguen echando mano del teléfono, incluso disponiendo sus vehículos de sistemas de manos libres avanzados a los que acceder sin necesidad de hacerse físicamente con él. Sin embargo, los datos que conocemos confirman que se producen de media cada año cerca de 7.890 accidentes con víctimas ocasionados por el uso del teléfono móvil. En la campaña de tráfico de 2021, la utilización indebida del móvil fue la distracción más detectada, con casi el 43% de las 2.930 denuncias que se impusieron precisamente por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras se conducía. Con todo, a pesar de ser conscientes de los peligros que conlleva, casi 13 millones de conductores reconocen utilizar el teléfono móvil mientras conducen. En la actualidad, si provocas un accidente y queda probado que circulabas con el móvil en la mano, tu aseguradora se hará cargo de los daños ocasionados a terceros a través de la cobertura obligatoria de responsabilidad civil, pero posteriormente podrá ejercer su derecho de repetición. La nueva ley de tráfico en vigor desde marzo de 2022 introdujo una reforma del carné por puntos precisamente para contemplar una pérdida mayor en algunas infracciones. Entre estas, destaca el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Además, se han incluido nuevas multas que tienen al teléfono móvil como protagonista, como por ejemplo, que se penará con 6 puntos circular sujetando el móvil en la mano independientemente de si se está en movimiento o no. Esto incluye estar parado en un semáforo o en un atasco. Está alcanzando cotas de siniestralidad tan elevadas que somos los mismos conductores españoles quienes demandamos nuevas medidas para concienciar a la población sobre el uso del teléfono móvil, además de considerar su uso un delito en caso de que ocasione un accidente, realizar controles específicos de la policía, retirar el carné en caso de reincidencia y realizar cursos contra la adicción al móvil. Los datos que aportamos en el comentario de hoy están contrastados por la Dirección General de Tráfico, apoyados en leyes y normas y ampliamente difundidos. Luego, en la calle, conduciendo, parece que se nos olvida esta prohibición y el número preocupante de usuarios, lo de utilizar el móvil al tiempo que conducen, es un peligroso defecto muy extendido. Cuando se ha confeccionado la encuesta a la que nos referimos en párrafos anteriores, a la pregunta de cómo aceptarían los encuestados un aumento significativo de la sanción económica, además de la retirada de puntos del permiso de conducir, la mayoría, concretamente más de un 80%, respondieron que están convencidos de que si ésta les obligara al abono de miles de euros, muchos de los que ahora desoyen los consejos y la prohibición dejarían de hacerlo inmediatamente. Paralelamente, insisten en que la totalidad de las distracciones detectadas como causantes directas de accidentes deberían plantearse seriamente aumentar la cantidad a pagar por parte de quienes la protagonicen. La retirada de los puntos está superada por muchos de los infractores, porque siempre hay alguien dispuesto a vendérselos, pero en cuanto al dinero, parece que no es tan fácil deshacerse de él para abonar la denuncia impuesta. Es cosa de estudiarlo o de ponerlo en vigor desde ya, pero es evidente y debemos acabar con tanta muerte por esta causa.
Gracias, señoras, señores. Hasta el lunes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Ahora es el tiempo para la información en Radio Andújar. Una cita habitual que comenzamos destacando brevemente los temas de los que hablamos a continuación. Pues nos ocupamos especialmente hoy del pleno que se celebró ayer, en donde tuvo especial protagonismo las ordenanzas fiscales, es decir, lo que pagaremos el año que viene en concepto de tasas e impuestos. El titular que puede resumir el debate de ayer en este punto es que nuestro recibo del agua va a experimentar en un año una subida de casi el 30%, después de la aprobación de ayer de subirlo un 14% más, ya que este recibo contempla la subida del agua, la subida de la basura y la subida del compostaje en el mismo recibo. Los partidos de la oposición le recriminan al gobierno del Partido Popular que cuando no gobiernan hablan de no subir la presión fiscal a la ciudadanía, pero que cuando gobiernan, como es el caso, hacen todo lo contrario. Menos las tasas que forman parte de los convenios, todas suben además un 1,5% correspondiente al IPC. Los impuestos, menos mal, se congelan. Hoy es el tema que abordamos al tratarse de uno de los asuntos importantes del año que condiciona el anteproyecto de presupuestos en el que trabaja el gobierno del Partido Popular que preside Paco Carmona. Vamos además a repasar otras noticias más breves. Comenzamos. Efectivamente, nos ocupamos especialmente del pleno de ayer, en donde tuvo especial protagonismo las ordenanzas fiscales, es decir, lo que pagaremos el año que viene en concepto de tasas e impuestos, y de todo lo dicho ayer en la sala de sesiones y que más nos va a sofocar, se llama recibo del agua, que en un año va a experimentar en Andújar una subida del 30%, y es que ha tenido varias modificaciones esta tasa a lo largo del año, y la última se culmina con este paso que nos separa de los presupuestos del año que viene. Supone una subida de algo más del 9%, pero como en el recibo va también añadido la subida de la basura, la subida del compostaje, se sitúa en un 14%, lo que vamos a notar en la próxima subida en el recibo del agua, que añadido, como les digo, a la subida que ya hemos tenido en el año, suma en torno al 30%. La propuesta del Partido Popular que lidera el alcalde Paco Carmona es aplicable, como les digo, al recibo del agua, que suma basura, compostaje y, en fin, ustedes ya ven los detallitos que estamos acostumbrados a intentar analizar. Nuevamente suena en la sala de sesiones el tema de la necesidad de ir equilibrando el servicio, porque seguimos escuchando legislatura tras legislatura que el servicio no está equilibrado y hay que hacerlo poco a poco, pagar por lo que de verdad consumimos. Hasta ahí bien, porque es lo que estamos escuchando año tras año. La noticia está en que depende de si se gobierna o no, pues que se dice una cosa u otra cosa, o se adorna de manera que nos enteremos poco. Lo que significa que año tras año estamos acudiendo a plenos en los que escuchamos lo mismo. Cuando usted gobernaba no decía esto, cuando usted está en la oposición hace aquello, usted prometía, decía en la campaña electoral y ahora que gobierna hace lo contrario. Debates que nos suenan de año tras año y que dejaban quizá un resquicio para el posible debate novedoso, a ver si la diferencia entre unos y otros va a estar en cómo se trabajan las bonificaciones, es decir, en cómo se trabajan los descuentos que se aplican a los recibos, pues por condiciones o situaciones especiales, como familias numerosas, familias vulnerables, pero bueno, hasta en ese punto el debate es repetitivo con respecto a ediciones pasadas, que nosotros dábamos más bonificaciones y que ustedes se están durmiendo en los laureles. Todos son conscientes, eso sí, de que hay que equilibrar el servicio. Lo venimos escuchando siempre, pero para cada uno su porcentaje de subida en el recibo pues es más solidario. Cada uno va a defender lo suyo. El problema es, pues eso, cuando se dice que no se va a subir y se sube. El caso es que la propuesta del Partido Popular, que lógicamente salía adelante por su mayoría absoluta en el Pleno, marca una subida en el recibo del agua del 14% y una subida generalizada del resto de las tasas en las que no hay convenios,
que será del 1,5% y que corresponde al IPC, lo que significa que va a agravar los bolsillos de colectivos diversos en donde las tasas le afectan, porque sube la tasa por apertura de establecimiento, sube la tasa por ocupación en la vía pública por sillas y mesas. Esto afecta a los bares y restaurantes. Sube también la grúa municipal, que tiene que ver con las multas. Suben los talleres de Casa de Cultura, sube la escuela de música, suben los cursos de formación y también sube, con alguna novedad importante, la tasa por el uso del teatro principal. Aunque, como les digo, por fin se contempla una bonificación esperada del 100% a colectivos sociales, asociaciones de salud, colectivos especiales que estén inscritos, eso sí, en el registro municipal de asociaciones que tiene el ayuntamiento. En fin, una bonificación esperada y que, por cierto, ya no le sirve de nada a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, que para la entrega reciente de sus premios solidarios criticó al ayuntamiento que les cobró el uso del teatro, que les obligó a hacer un seguro de responsabilidad civil y que efectivamente, al ser un colectivo sin ánimo de lucro, se sintió pues bastante ninguneado, porque ha habido en otras ocasiones en las que no se pagó por el uso del teatro. La noticia pues a destacar de este debate de las ordenanzas fiscales y de los impuestos es que los impuestos, dice el equipo de gobierno del Partido Popular, que se congelan. Manolo Fernández. Resumiendo, se congelan todos los impuestos municipales, sean directos o indirectos, es decir, el IBI, los vehículos, el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que es la plusvalía, el impuesto de construcciones y el de actividad económica y gastos no suntuarios. Respecto al IBI se hace una aclaración respecto en los inmuebles de uso residencial respecto de las instalaciones de tipo solar fotovoltaica, y se mantiene el valor catastral de la vivienda, que se aumentó el pasado año en 100.000 euros para que las familias numerosas se puedan acoger a la bonificación en función de su renta. Las tasas, prestaciones patrimoniales y precios privados que corresponden a concesiones hechas con empresas privadas, como son la ordenanza número 7, reguladora de la tasa del cementerio, la número 26, por estacionamiento de vehículos en la vía pública, la hora, la 33 y 34 de aparcamiento municipal en Rivas Sabater y Conde de Quintería, los servicios de cementerio y los servicios del complejo deportivo, piscinas municipales en Cayo Rebetis, conforme a los contratos de la concesión con dicha empresa, se aumentan un 1,5%, que es el porcentaje de variación del IPC respecto a los cálculos del año anterior. La ordenanza fiscal número 18, que regula la tasa por la prestación del servicio de domiciliario de agua potable, se deroga para convertirla en prestación patrimonial de carácter público no tributaria, y se establecen cuotas de servicios nuevas para el total equilibrio, conforme al informe que también obra en poder de ustedes de Somajasa. Supone un aumento medio del 9,78% sobre las actuales tarifas. Esta ordenanza no entrará en vigor hasta que no sea autorizada por la Dirección General de Tributos, Financiación y Relaciones Financieras con las corporaciones locales de la Junta de Andalucía, y mientras tanto regirá la que está actualmente. La ordenanza 12 de prestación patrimonial de los servicios de alcantarillado y 38 por depuración de aguas residuales se derogan en su totalidad, y se le da una nueva redacción para recalcar que corresponden a una prestación patrimonial y no una tasa, y para ajustar sus cuotas de servicio al total equilibrio del servicio, conforme al informe, como he dicho, que tienen ustedes en su poder, de la entidad concesionaria, que es Somajasa. Representan en el ciclo integral del agua un aumento medio de las tarifas del 14,28%. Se mantienen los topes de consumo que subieron el año pasado hasta los 25 metros cúbicos, los porcentajes de bonificación hasta el 90% en muchos casos, y los requisitos en cuanto a la renta de la unidad familiar, el salario mínimo interprofesional, para pensionistas, familias numerosas, unidades familiares sin ningún tipo de ingresos y unidades familiares beneficiarias de algún tipo de prestación social. El resto de las tasas y precios públicos se incrementan en un porcentaje del 1,5%, que es la subida del IPC en los últimos 12 meses del año. Por último, otras modificaciones de este año han sido la ordenanza 35 del Servicio de Escuela Municipal de Música, que se aumenta en 1,5% la matriculación, y mediante informe de la directora para mitigar la situación deficitaria de la misma, habrán visto que, pese a la subida,
vamos a tener un déficit de esa prestación de unos 45.000 y pico de euros por el año que 25, se propone un aumento de cuotas que también obra el informe en poder de ustedes. La ordenanza 49 de prestación de servicios y realización de la actividad del teatro principal, además de aumentar el 1,5 como el resto de ordenanzas, se establece una bonificación del 100% para las asociaciones inscritas en el registro municipal del Ayuntamiento de Andújar de ámbito de salud, social o de mayores. La ordenanza 50, prestación de servicios veterinarios de alojamiento de équidos en la dehesa Virgen de la Cabeza durante la celebración de romería, además de aumentar el 1,5%, como el resto de la ordenanza, se le da una redacción aclaratoria respecto al devengo y sus normas de gestión. La ordenanza 56, reguladora del precio público del servicio municipal de escuela de verano, se establecen nuevas tarifas para equilibrar la prestación del servicio y además una aclaración en la gestión de dicha prestación. Se establece una nueva bonificación del 20% del precio para personas con discapacidad certificada superior al 33%. Ese informe también obra en poder de ustedes. Por lo demás, las ordenanzas siguen bonificando en 2025 un 95% la licencia de apertura del pequeño comercio, de los bares, de los restaurantes y otras actividades de hostelería, enseñanza, peluquería, para ayudar a los emprendedores y los autónomos. Sigue considerando a los más vulnerables, aplicando la exención de las tasas de extinción de incendios, los pensionistas que formen parte de una unidad familiar y que no superen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, siempre que el seguro no les cubra esa contingencia. Sigue reforzando el apoyo al sector de las hostelerías de Andújar, reduciendo el 50% de las tasas por ocupación de la vía pública de las terrazas. Continúan apostando por nuestras tradiciones, aplicando las bonificaciones del 90% a las entidades sin fines lucrativos, tales como peñas, asociaciones, fundaciones, etcétera, a excepción de los grupos políticos inscritas o en proceso de inscripción en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de Andújar, en la ocupación de terrenos en las ferias, romerías y otras fiestas. Y fomentan el desarrollo de eventos de carácter empresarial, manteniendo la bonificación del 95% en las tasas que regula la ocupación del terreno para uso público en Andújar y feria multisectorial. Para terminar, decir que los grupos políticos de Andalucía por Sí, Vox y PSOE han presentado enmiendas a las mismas que se han desestimado, una porque la Ley de Haciendas Locales establece bonificaciones específicas para el impuesto de actividad económica, creo que se lo han explicado perfectamente esta mañana en la comisión, o respecto al tipo del impuesto de gastos suntuarios, porque, lógicamente, contemplan leyes de mayor rango esas bonificaciones o la necesidad de que se haga así. Otras se han desestimado por la necesidad de equilibrar los ingresos con el coste de los servicios, actividades o contraprestaciones que presta o realiza el Ayuntamiento, y en lo que respecta al ciclo integral del agua, respecto de lo que se indica en el artículo 95 del Reglamento Andaluz del Agua, en relación al sistema tarifario, donde se establece que el precio que el abonado deberá de pagar será en orden a la consecución y mantenimiento del equilibrio económico y financiero de la entidad suministradora y para la prestación del servicio de abastecimiento. Muchísimas gracias. La intervención del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Andújar, Manolo Fernández. Turno para la oposición. Desde Izquierda Unida a Podemos, Juan Francisco Cazalilla recordaba que es una subida importante y que, habiendo recibido el Ayuntamiento de Andújar del Gobierno central 2 millones de euros, quizá se podía haber esperado un poco para esta subida. Además, también decía el concejal de Economía, y con razón, que se llevan con estas ordenanzas, estas tasas y estas ordenanzas llevan congeladas desde el año 2015-2016, con un importante esfuerzo que se hizo por los equipos de gobierno de entonces para no seguir gravando, para no seguir cargando de impuestos a las clases populares de nuestro municipio. Por eso nosotros entendemos que es importante establecer el compromiso, seguir con ese compromiso de no pedir un mayor esfuerzo fiscal a la ciudadanía mientras las circunstancias lo permitan. Decir que además el Ayuntamiento de Andújar con estas tasas se convierte en uno de los principales municipios de Andalucía en presión impositiva de nuestro tamaño. Por lo tanto, ya batimos uno de nuestros primeros récords, ya baten ustedes uno de los primeros récords en cuanto a su gestión, que es el de la presión fiscal sobre la ciudadanía en términos generales. Por lo tanto, nosotros entendemos que este anteproyecto de ordenanzas fiscales del 2025 establece, como ya lo hacía en el año 2024, pues un gravamen para el ciclo integral del agua, recogida de basura y compostaje
que aumenta uno el 28% y el otro casi el 25% en referencia del agua, que también hay que remarcar que es un suministro básico y que por lo tanto debemos de garantizar a la población en términos generales el acceso al mismo de la forma menos gravosa posible. Nosotros creemos, así ya lo dijimos en el debate del año pasado y sigue vigente, que desde el año 2020 hay una revisión catastral llevada a cabo por el Gobierno central y que llevamos 4 años de retraso en la aplicación de la misma. Por lo tanto, hay una cantidad económica importante que las arcas municipales han dejado de ingresar por este concepto. Nosotros creemos que el IBI de urbana o el IBI de rústica que grava bienes es mucho más favorable para esas clases populares que llevar a cabo ese gravamen de servicios como es lo que presenta, lo que propone en este caso el actual equipo de gobierno. Además, lo entendemos menos todavía si tenemos en cuenta que, que por parte de la aportación del Estado, por parte del PIE, este ayuntamiento ha recogido recientemente más de 2 millones de euros por parte del Gobierno central. Por lo tanto, tiene una mayor capacidad económica y, por ende, tiene una mayor capacidad de soportar seguir aguantando las tasas y ordenanzas municipales sin una subida generalizada como es la que nos presentan en este momento. En la misma línea intervenía Andalucía por sí. Su portavoz Encarna Camacho sostenía que el recibo del agua ha experimentado un incremento del 30% en un año y cogió para empezar palabras textuales de Paco Carmona en el debate de presupuestos del año 2020, cuando este estaba en la oposición. Seguimos afirmando rotundamente que en Andújar hay una subida continua de impuestos. Año tras año en Andújar se pagan más impuestos. Cada familia paga más y más. Los recibos de IBI suben un 10% cada año y la factura del agua ha subido un 5%. Estas palabras podrían ser mías, pero no lo son. Podrían encajarse en este pleno, pero tampoco son de este pleno. Entre otras cosas porque serían palabras que se quedarían cortas. Estas palabras las decía el señor Carmona, que es nuestro actual alcalde, en el año 2020, cuando el gobierno de la legislatura anterior subió solo el agua un 5%, que yo creo recordar que fue algo más. Estas palabras son, por tanto, declaraciones del actual alcalde acusando al gobierno pasado de subir la factura del agua y ahogar más cada año a la familia. Y ahora esta misma persona, la persona en la que ha confiado con una mayoría aplastante a los ciudadanos de Andújar, la que nos sube el agua un 30% en un solo año. Y digo sí, un 30%, porque si sumamos el 14,25 que sube este año, más el 10% de subida que se hizo ahora justo hace un año, a final del año pasado, y un 5% en la gestión de residuos, lo que es la basura, pues nos vamos a ese 30%, como yo digo, que ha subido la factura del agua en tan solo un año. Estas palabras del alcalde son literales, las he cogido además concretamente de la página web del Partido Popular de Andújar. Por eso está claro que el discurso del actual alcalde, cuando estaba en la oposición, pues nos vale para ahora. Cada año las familias de Andújar pagan más y más impuestos, cada día se ahoga más a las familias de Andújar y, por tanto, estas familias que le dieron una mayoría, como digo, tan importante al actual alcalde, yo creo que debería hacerle sentir una mayor responsabilidad para con su pueblo, para con sus vecinos y vecinas y no ahogarlo, desde luego, en una factura tan básica como es el agua. Pero es que la cosa no queda ahí. Es que este equipo de gobierno nos sube también toda y cada una del resto de ordenanzas un 1,5%. Reconociendo el mismo concejal de Economía que desde el año 2016 pues no se habían subido. Este año fue el año en que llegamos los andalucistas al gobierno y desde luego nosotros paralizamos la subida de impuestos y tasas a los andujareños, porque desde luego no ocurrió nunca pues subirle tanto en la factura del agua a los vecinos y vecinas, y desde luego nos daba un poco de vergüenza hacerlo y no le subimos absolutamente nada. Pero esto es lo que traen las mayorías absolutas, esto es lo que trae sentirse que no se tiene que negociar con nadie y, por tanto, tampoco escuchar a la oposición. Críticas también desde la bancada de Vox. María Peinado. Bueno, en cuanto a la subida generalizada de esta ordenanza presentada, pues creemos que va a repercutir muy negativamente en los bolsillos de todos los que vivimos en Andújar. Ya el pasado mes de diciembre se modificaron algunas para subirlas. No podemos olvidar la subida de un 10% del agua, después la subida de la tasa de basura por la Ley de Economía Circular,
y ahora se pretende otra subida de aproximadamente un 14%. Es decir, en 10 meses una subida en el recibo del agua de un 30%. Hasta ahora, porque claro, la subida primera fue de un mes o de un trimestre hacia el otro. A esto añadimos la subida del 1,5% del IPC en algunas de ellas en las que no existe contrato que obligue a subir ese 1,5%. Muchas subidas a la vez que nos van a dejar pues sin blanca, la verdad. Tal y como mi grupo municipal ha expuesto en las enmiendas presentadas, pues entendíamos que aquellas tasas que llevan años sin actualizarse al IPC, pues que era hasta cierto punto lógico que se actualizaran, pero el resto dejarlas tal cual. Y por supuesto nada de subida en el recibo del agua, que ya bastante hemos tenido. Creemos que hay que ser más austeros en la gestión del dinero con el fin de no acribillar al contribuyente. Y dado que se han recibido 2 millones de euros no esperados por parte del Estado, creemos que debiera dedicarse parte de ellos a absorber al menos la subida tan exagerada en el recibo del agua. Todos se lo agradeceríamos y veríamos que al menos por una vez el equipo de gobierno mira por nosotros. Y escuchamos también al grupo mayoritario de la oposición. Manolo Vázquez, del Partido Socialista, hablaba de una subida antisocial. Evidentemente, lo solidario y lo social debería haber sido no haber incrementado ni un solo euro ninguna ordenanza. Así se hubiese favorecido a los vecinos y vecinas de Andújar. El grupo al que represento, pues vamos a votar en contra de esta ordenanza. Ya presentamos algunas enmiendas que quizás mejoraban un poco a las mismas, al contenido de las mismas, pero bueno, como siempre es costumbre del Partido Popular, cuando está gobernando, las mismas siempre se rechazan. Ese incremento del 1,5% de las tasas, pues claro, antisocial. Antisocial y además es una contradicción seria, porque si vemos las intervenciones del alcalde, del señor Carmona Limón, en sus plenos, en las entrevistas, en las ruedas de prensa, las vemos, sí. Usted siempre habla de que un buen alcalde tiene que hablar por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Andújar. Incluso en el programa de su candidatura, ya por el mes de mayo de 2023, usted también decía en ese programa que no iban a tocar los impuestos. Sí, lo decía, sí. Bueno, estamos 1, 2, 3, 4 grupos que decimos lo contrario. En definitiva, son palabras que evidentemente se las lleva el viento. Y como ha comentado la compañera Andalucía por sí, encarna, cuando están en la oposición piensan de una manera y cuando están gobernando piensan de otra totalmente distinta. Fíjense, el año pasado, y también lo hemos puesto en nuestras enmiendas, y seguimos insistiendo en ello. El año pasado incrementaron el agua en un 10%, este año un 14,28%, lo que significa que en un año y 6 meses han incrementado casi en un 25% el recibo del agua. En comparativa con lo que hacía el gobierno del Partido Socialista en las últimas 2 legislaturas, no tocamos los impuestos ni un solo euro durante 8 años, a pesar de que había una crisis mundial, a pesar de que atravesamos un momento terrorífico con la pandemia, aún así éramos solidarios y es verdad que ahí sí que éramos solidarios, no de esta manera con la ciudadanía, con los vecinos y vecinas de Andújar, porque no se le tocaba el bolsillo. La situación ha cambiado, incluso en el mes de agosto del PIE, el Ayuntamiento de Andújar recibe, sin esperarlo, 2 millones de euros. Esos 2 millones de euros no se aplican del Gobierno de España, del Partido Socialista, efectivamente, sí. Claro, es que hay algo que no sea cierto de lo que estoy diciendo. Bueno, bien. ¿Lo ha recibido el Ayuntamiento o no? Entonces, evidentemente, con esos 2 millones de euros está claro que se podía haber equilibrado porque había argumentos más que suficientes para ello. Haber equilibrado el ciclo, no haber subido ni un solo euro, ningún impuesto, ninguna tasa, como quiera llamarle el señor alcalde, y hubiera sido mejor para todos los ciudadanos, y hubiese cumplido usted, señor alcalde, con su palabra, que no iba a tocar nada, ningún impuesto. Entonces, evidentemente, no ha sido así. Volvemos al 2015,
cuando accedimos al gobierno y nos encontramos un ayuntamiento casi en quiebra técnica, y este es el camino que vamos a llevar. Tuvimos que solucionar el problema en aquel entonces y llevan el camino de destrozarlo nuevamente. Y lo penoso de todo esto es que el dinero que se recibe de estos impuestos pues se destina a fines, a actividades, a eventos que no reportan absolutamente nada a la ciudad de Andújar, ni a los ciudadanos, ni a los vecinos. Entonces, es triste, y eso es una de las cosas que sí que es verdad que queremos denunciar en la intervención, que no se esté gestionando el ayuntamiento de la manera que entendemos que es más responsable y que en muchas ocasiones, se sigue despilfarrando el dinero a costa de los bolsillos de los ciudadanos, que ya bastante afectados están, que ya bastante carga llevan con la situación que estamos atravesando, y que entendemos que no debe de ser así, y que un ayuntamiento, un equipo de gobierno responsable debería actuar de otra manera. Hemos escuchado a los protagonistas en el debate de este asunto ayer en la sala de sesiones. Al final el tema salía aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular, estos incrementos y esta congelación en los impuestos. Se hacía referencia en el Pleno a que Francisco Carmona, el actual alcalde, dice una cosa cuando gobierna y otra en la oposición. Y se hacía referencia a alguno de los plenos pasados cuando Paco Carmona estaba en la oposición, que decía una cosa que ahora, bueno, pues con la subida en las tasas, evidentemente es otra cosa bien diferente. En el debate de presupuestos para el 2023, esto decía el actual alcalde. Los vecinos tienen menos ingresos y, sin embargo, el ayuntamiento año tras año sigue recaudando más. ¿Cómo nos explicamos eso? El ayuntamiento recauda más cada día. Pues como escuchan, la oposición sigue también haciendo sus cuentas para saber si se recauda más o se recauda menos, y obviamente con la subida en las tasas pues habrá una mayor recaudación. Seguramente habrá valoración post-pleno por parte de todas las formaciones políticas representadas en el ayuntamiento. Allí estaremos para contárselo. Pues tomaremos buena nota porque seguramente habrá más de este tema y nos queda la segunda parte, que será la del debate de los presupuestos. Brevemente les decimos que hoy vamos a conocer quién se va a encargar de pregonar la Semana Santa de 2025. Se lo adelantaremos en nuestras redes porque es un tema de agenda del día, y quedamos pendientes de contarles la próxima semana otra cosa que será actualidad, la Noche en Blanco del Comercio, impulsado por la Cámara de Comercio e Industria de nuestra localidad y que se va a celebrar en noviembre. Por lo tanto, tenemos tiempo de contarle los detalles. Recordarles que este fin de semana tenemos cambio de hora. En la madrugada del sábado al domingo nos va a tocar retrasar los relojes. Es el día en el que en España tenemos una hora más. Atrasamos el reloj, con lo cual dormimos una hora más. También tendremos una hora más para prolongar la fiebre del sábado noche. Pero por cierto, ¿qué ocurre con quienes tienen turno de noche en sus trabajos ese día? Pues dicen los expertos que si se tiene un contrato temporal o de duración determinada es probable que se realice un exceso de jornada, ya que esa hora extra por el cambio de horario de invierno no se va a compensar con la hora de menos del cambio de horario de verano. Si se trabaja esa hora extra, la empresa debe compensarla con otra hora de descanso o el correspondiente pago de la misma. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Y este fin de semana, échale un vistazo a nuestras redes. Tenemos peregrinación hasta el santuario para cerrar prácticamente el mes de Rosario, octubre, el mes del Rosario, en el que han sido muchas las actividades en torno a la Morenita. La cofradía nos convoca para una subida masiva hasta el santuario. Como les digo, en nuestras redes tienen estas y otras noticias. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.